Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes, bueno, ya segundo día de la semana, vamos avanzando y yo creo pues bendecidos, yo creo que por la misericordia del Padre un día más de vida, podemos ver, podemos respirar, yo creo que podemos apreciar todo lo que el Padre ha hecho para nosotros y desafortunadamente pues muchas personas no lo han podido hacer en el día de hoy. Bueno, yo creo que es una bendición que tenemos y solamente por misericordia porque realmente no lo merecemos. Así es que bueno, vamos a iniciar con la programación para este día. Contamos con la presencia de Luz Marina en su segmento Remodelando nuestro interior. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo para todas las personas que siguen estas redes sociales y para los radioescuchas de esta emisora. Busco en ti, donde estás, no es el final. Muy agradecida con nuestro Padre Celestial, como lo decías, Jorge, por este nuevo encuentro y por seguir aprendiendo juntos. Mi nombre es Luz Marina Dávila y aquí estamos para que hablemos hoy sobre las herramientas que necesitamos para una remodelación. Cuando llevamos al constructor a nuestra casa, entonces él está consciente de las herramientas que necesita dependiendo la reforma que vaya a hacer. Si va a hacer la reforma en los pisos o en las paredes o en el techo, va a necesitar diferentes herramientas, ya que cada una cumple una función diferente. Si es una remodelación en los pisos, entonces necesitará un codal, una llana, hilo, guantes, metro, etcétera. Y si va a remodelar un techo, entonces va a necesitar un serrucho, martillo, puntillas, etcétera. Entonces, hoy quiero compartirles una historia. Resulta de que en una carpintería hubo una extraña asamblea donde las herramientas decidieron hacer una asamblea para arreglar sus diferencias. El martillo tomó la gerencia, pero en ese mismo momento la asamblea le dijo que no, que él tenía que renunciar porque a toda hora se la pasaba haciendo ruido y golpeando por cada lado. Él aceptó su culpa, pero entonces dijo que si él tenía que salir, que entonces el tornillo también lo hiciera, porque habría que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Entonces el tornillo dijo, yo lo acepto, pero entonces que también expulsen a la lija, porque la lija tiene muchas asperezas con todo el mundo y es demasiado fuerte las fricciones. Entonces la lija dijo, yo acepto, pero entonces también que expulsen al metro, porque el metro siempre anda midiendo a los demás y se cree perfecto. En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal y empezó a utilizarlas de manera alternativa al martillo, al tornillo, la lija y el metro. Cuando de repente miraron, de un trozo de madera había quedado un hermoso mueble. Cuando la carpintería volvió y se quedó sola, entonces la asamblea reanudó la deliberación. Entonces el serrucho dijo, ha quedado comprobado de que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Entonces no nos centremos en las flaquezas, sino concentrémonos en nuestras virtudes, que son las que nos hacen valiosas. Esa fue la conclusión del serrucho. Entonces, el Padre es nuestro maestro, es nuestro hacedor, es nuestro alfarero. Y Él también hace lo mismo con todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué conclusión quedó la asamblea? Encontró que el martillo era fuerte, que el tornillo daba solidez, que la lija limaba las asperezas
que el metro era preciso y exacto. Entonces ellos se sintieron como un equipo con capacidad de hacer unos hermosos muebles. Entonces esas diferencias que ellos tenían pasó a un segundo plano. Lo mismo ocurre con nosotros, los seres humanos. Muchas veces nos concentramos en mirar más los defectos de las otras personas y eso hace también que la relación se vuelva tensa y negativa. Pero si por el contrario nos enfocamos en mirar las virtudes de esas otras personas, entonces los logros irán floreciendo. ¿Cuál es el objetivo de esta historia? El objetivo es que nos concentremos y que comprendamos que así como hay una variedad de herramientas y cada una tiene una función diferente, asimismo nosotros con esa gran variedad que el Padre ha creado, entonces pertenecemos, somos miembros de un mismo cuerpo, pero desempeñamos roles diferentes con los dones y talentos que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre acercarnos a Él como nuestro alfarero para que Él sea el que entonces haga de nosotros con nuestras virtudes el propósito, lograr lo que Él ha encomendado. Ahora llevémoslo a un plano espiritual. El Padre siempre quiere que nosotros lo que hagamos lo logremos, pero si tenemos una mente cerrada y no escuchamos su voz y no hacemos y no recibimos lo que Él nos quiere dar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando los dones y los talentos. Él en Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que ahí nos está hablando de ese logro, de lo que nosotros debemos hacer cada día. Y nos continúa diciendo en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento que está en su corazón, tal es él. ¿Qué significa esto? Que la mente es el manantial de donde fluye nuestras conductas. Y se nos dan una cantidad de valores que las llamamos herramientas para que las trabajemos cada una todos los días para poder ir llegando al nivel al que el Padre nos quiere llevar, de una gloria menor a una gloria mayor. Entonces, entre ellas hay muchísimas, como la confianza, la responsabilidad, la perseverancia, la paciencia, la humildad, la empatía, el respeto, el amor, no importando el orden en que se coloque, porque todas son esenciales en la vida de cada ser. Entonces, hoy hablaremos sobre la confianza. ¿Qué es la confianza? Uno de los significados es que es entendida como la seguridad que una persona tiene de sí misma. Otro significado de confianza es que es esperanza, de que algo suceda, suponiendo las expectativas que nosotros tenemos y tenemos esa esperanza de que eso va a llegar así, a ser así. Otro significado de esperanza es ese deseo de tener esa fe plena de que va a suceder lo que nos imaginamos o que otra persona se va a comportar de la manera como nosotros esperamos. La confianza es la base de todas las relaciones y es muy importante en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en los negocios y en todo lugar.
Entonces, ¿qué concluye? ¿Qué es la confianza? La confianza es depositar en alguien algo que no depende de nosotros. Y si tenemos incertidumbre, se debilita. Pero si por el contrario tenemos confianza, se fortalece. La confianza es una base muy fundamental en las relaciones con la familia, con un socio, con la pareja, con un acreedor, con un cliente. Entonces, cuando las relaciones están basadas en una confianza mutua, entonces van a ser más sólidas, más duraderas, al contrario de que cuando no hay esa confianza entre las dos partes. Entonces, ¿qué no podrá hacer esa confianza en nosotros cuando la tenemos absolutamente en nuestro Padre Celestial? En Romanos 10:11 dice que todo el que en él creyere no será avergonzado, que todo el que en él cree no será defraudado. Esa es una de las cosas a las que más le tememos nosotros los seres humanos, a ser defraudados por no terminar un proyecto, por una ruptura familiar, por un divorcio que está en puertas, etcétera. Creer en otro ser humano y tener ese exceso de confianza muy fácilmente va a terminar en eso, en tener un corazón defraudado, porque todos los seres humanos compartimos un mismo defecto. Es por eso que la palabra, nuestro Padre nos dice que no confiemos en otro ser humano, sino que nos enfoquemos y coloquemos la mirada solo en él. Entonces, hay cosas que el Padre no puede hacer en nosotros porque nosotros somos los que lo limitamos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Cuando nosotros no entendemos de que le colocamos límites a él, es como cuando nosotros le dejamos toda la responsabilidad a él. Cuando nosotros no nos levantamos, no hacemos nada, no queremos ir a laborar, y luego nos sentimos en una situación con necesidad y con que no prosperamos y todas esas cosas. ¿Qué decimos nosotros? Muchas veces, en muchos casos, no en todos. No, lo que pasa es que el Padre quiere que yo viva de esa manera. El Padre quiere que yo viva por fe. Si Él quiere, Él abre puertas. Lo que pasa es que Él me está enseñando lo que es la humildad. Y muchas veces nos conformamos con lo que tenemos sin mirar y sin entender que Él nos está enseñando todos los días que para yo tener, también debo, fuera de confiar, hacer lo que debo hacer. La confianza debe ir de la mano con la cooperación de lo que yo debo hacer. Un ejemplo, me gané una beca para estudiar, pero nunca asisto a las clases. Por obvias razones, no voy a obtener el resultado que yo deseo. ¿Por qué? Porque la confianza debe ir de la mano con mi accionar, con nuestro accionar. Entonces después resultamos cuestionando al Padre, es que el Padre da y el Padre quita. Y nos cuesta entender que nosotros somos los que generamos las consecuencias. ¿Por qué? Por nuestros actos. Entonces quiero que nos hagamos una pregunta hoy. ¿De qué estamos llenos? La Biblia es una gran historia, es una narrativa que el Padre nos la revela a través de pequeñas historias. Quiero que nos vamos a Segunda de Reyes. Para muchas personas que toman apuntes,
Entonces, la cita es Segunda de Reyes 4 y vamos a leer sobre una historia que hay ahí. Era una mujer que la Biblia no revela su nombre y había quedado viuda. Pero como que su esposo debía mucho dinero y él era un hombre temeroso del padre. Pero los acreedores fueron hasta su casa y por lo que ellos debían, le querían quitar sus 2 hijos en pago de la deuda que tenía. Ella, muy angustiada, se fue para donde Eliseo, que era un profeta. Entonces ella le comentó la situación que ella tenía. Y Eliseo le hizo una pregunta. ¿Qué tienes en su casa? Y ella le respondió. Ninguna cosa tengo en casa, sino una sola vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve donde tus vecinos a que te presten vasijas vacías y no pocas. Entra luego a tu casa y enciérrate tú y tus hijos y empieza a llenar las vasijas de aceite. Y cuando cada una esté llena, colócala aparte. Entonces continúa diciendo la historia. Se fue la mujer, cerró la puerta y encerrándose ella con sus hijos y cada uno le llevaba vasijas y ella le echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron todas llenas, ella le dijo a su hijo, tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el fluir del aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y vivid de lo que te quede. Entonces, aquí vemos esa historia donde empieza a fluir el aceite, pero cuando se quitan las vasijas, deja de fluir el aceite. Y enseguida entenderemos qué quiere decir esto. El aceite en la antigüedad era muy usado y tenía diferentes usos en lo sagrado y en lo común. Se utilizaba como alimento. Y para las personas que toman nota, entonces lo encontrarán en Segunda de Crónicas 2:15, que es una de las citas que habla de ello. El aceite también servía como cosmético y la cita está en Salmos 104:15. También el aceite servía como combustible para encender las lámparas y está en Éxodo 35:14. Y también el aceite tenía un uso para la medicina. Y la cita está en Lucas 10:34. Entonces me coloca a pensar y a hacerme esta pregunta. ¿Qué hace la necesidad en nuestras vidas? Esa necesidad que tenía esa mujer que estaba hablando con Eliseo. Entonces, la necesidad despierta un sentido de urgencia en nosotros para pedir más de lo que haríamos en otra situación. La necesidad nos prepara para la llenura y la necesidad nos acerca a Dios, porque cuando estamos necesitados, muchas veces es cuando buscamos a nuestro Padre. El aceite viene para llenar vasijas vacías y la llenura también viene sobre esas vasijas vacías. No es nuestro vacío, sino nuestra plenitud la que muchas veces obstaculiza que salga esa gracia inmerecida del Padre sobre nuestras vidas, porque nos sentimos llenos con lo que tenemos afuera
con todas esas cosas que de verdad no es lo que nos edifica. Entonces, hagámonos una pregunta: ¿de qué estamos llenos espiritualmente? Porque si no estamos llenos de su espíritu, porque si no estamos llenos de su aceite, entonces, ¿de qué estamos llenos? Primero, una que me puso a pensar mucho es: podríamos estar llenos de vergüenza. Porque una de las características de esta historia es que él pidió vasijas vacías. No dijo si están limpias, si están decoradas, si están coloridas, si son modernas. Simplemente dijo vacías. Entonces, eso pienso que es lo que hace nuestro Padre en nosotros. Porque muchas veces permitimos que la vergüenza nos aleje de Él y desfallecemos porque pensamos que tenemos que ser perfectos o que tenemos que tener un trasfondo muy digno para podernos acercar al que quiere llenarnos cada día. Entonces, si esto sucede en nuestras vidas, es porque no se ha comprendido lo que sucedió en el madero cuando Él derramó la sangre por usted y por mí. Porque la sangre de Jesús es suficiente y es por gracia, es por fe que nosotros somos llenos de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es alzar la mirada, mirarnos y enfocarnos a Él y confiar. En Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación cuando tenemos confianza en Él. Y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y nos acercamos tal como somos. Dice, tal como somos, vacíos, pobres de espíritu, y el Dios de toda misericordia llega y nos llena y nos transforma. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El aceite o las vasijas? La respuesta es las vasijas. Otra de estas cosas que podría alejarnos de Él sería la incredulidad, que sería lo opuesto a la confianza. Imaginémonos qué hubiera sucedido si esta mujer en necesidad no hubiera creído lo que el varón de Dios, Eliseo, le dijo que hiciera. ¿Qué hubiese sucedido si ella se hubiese llenado de duda, pensando, sí sucedería, qué pena ir donde los vecinos a que me presten sus vasijas, y ella no hubiera obedecido? ¿Qué hubiese pasado? Se hubiese perdido el milagro del que ella tuvo resultado. Tuvo un milagro de llenura y de provisión para su casa. Y eso mismo puede estar pasando en nuestra vida actual. Muchas veces, por esas dudas, por esas luchas en nuestra mente, decimos, ¿será que sí se puede? ¿Será que Él sí me ama como me dicen? Y nos llenamos de ese montón de cuestionamientos que lo que hace es alejarnos de Él y que nos sintamos sin fuerzas. Entonces, si decimos que primero son las vasijas, mientras hayan más vasijas, el aceite va a seguir fluyendo. Y asimismo es la revelación y la provisión cuando nosotros nos seguimos presentando ante Él vacíos, pero Él sabe que con su amor, que es ilimitado, el problema es cuando no tenemos esa confianza en Él.
dejamos de siempre estar acercándonos y buscamos nosotros las soluciones por nuestra propia cuenta y por lo regular terminamos siempre lastimados y defraudados. El Padre no solamente tiene aceite para nosotros, Él tiene muchas cosas, Él tiene verdades, Él tiene secretos. El Padre tiene virtudes para darnos a cada uno. Y lo único que necesitamos nosotros es estar dispuestos. Por eso acerquémonos a Él diariamente y digámosle, llénanos. Llénanos de ti, llénanos de tu entendimiento, llénanos de tu revelación, porque nosotros sabemos que hay más. Dejemos de conocerlo por lo que nos dicen los demás, por las experiencias que los demás tienen con Él, y acerquémonos nosotros directamente a Él en intimidad cada día. Hay otra situación por las que nos podríamos estar alejando y no confiar de lo que el Padre puede hacer en cada uno de nosotros. Y eso podría ser las distracciones. Nos perdemos la llenura por estar ocupados y preocupados por lo que hay afuera y por lo que pasará mañana o por lo que pudo haber pasado ayer. Entonces, nuestra atención está dividida en todo ese tipo de cosas y perdemos el enfoque porque vivimos más metidos, más es como esmerándonos por mirar. Le gastamos y le invertimos, gastar, porque no es invertir, mucho tiempo a las redes sociales, que lo que aparece con ciertos influencers, que hay muchos, no se puede generalizar, pero que de verdad que su contenido no edifica. Entonces, eso hace que yo me vaya apartando cada día de la intimidad, de la relación que debo tener con nuestro Padre. Entonces, este mundo de afuera que es pasajero, muchas veces nos quiere atrapar con la belleza, con las modas, con todo lo que sale nuevo, que el color favorito de fulano, que si este se puso estos zapatos, entonces ya pasó a ser una tendencia. Entonces estamos tan llenos de esas distracciones a nuestro alrededor que vivimos en un mundo de comparaciones. Que si aquel tiene, que yo quiero tener esto, que si aquel hizo esto, pues que entonces yo ¿por qué no lo puedo hacer? Y nosotros permitimos que esa distracción nos robe el vivir ese propósito que el Padre tiene para cada uno. Y si queremos estar llenos de Él, lo que necesitamos es tomar un tiempo de reposo, estar quietos y reconocer la soberanía de nuestro Padre. Desde la única manera que nosotros vamos a poder escuchar su voz, de muchas maneras, por otra persona, por una conferencia, por una lectura o por la forma como Él nos la quiera revelar. Entonces, Él a nosotros nos creó para derramar esa gracia de Él en nosotros. Pero lo que necesitamos hacer es estar dispuestos, tener ese corazón propicio y que esa confianza vaya seguida de la obediencia, como la hizo y como lo hizo real la viuda de la historia que les acabo de relatar. Entonces ella, la necesidad la hizo creer, me imagino que por la urgencia que tenía de saldar las deudas con los acreedores. O también pudo haber otra posibilidad, que como su esposo también era temeroso del Padre, ella también lo pudo haber sido y sabía que obedecer era el camino que la llevaba a tener esa solución y que sus hijos no se los llevaran en pago de esa deuda.
Entonces, deseo que el objetivo de todas estas dos historias que les he comentado hoy y las preguntas que nos debemos hacer, empecemos a darle respuesta a cada una. Vaciarnos de todo lo de afuera, de todo eso que es pasajero y ser llenos de él. En Hechos 1:2 nos habla acerca de esto. Entonces, el secreto de la paz interior es dejar que Jesús se haga cargo de todas nuestras ansiedades. Deseo con todo mi corazón de que todo lo que se ha dicho hoy en este segmento sea de gran edificación para las personas que lo escuchan, para las que lo escucharán más adelante. Y que haya esta semilla que se está sembrando caiga en buena tierra y que quede como conclusión hoy en día, que es mejor confiar que ser incrédulo. Que así como le pasó a esta viuda, así mismo nos puede pasar a nosotros en la actualidad, porque nuestro Padre es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Creo que hemos quedado muy claros acerca de lo que es la confianza. Entonces, llegando al final de este segmento, les dejo el número del teléfono por si quieren llamar a nuestro director. Él estará atento para responderles cualquier inquietud y el número es 310-690-20. 310 y se me olvidó el número del teléfono. Es 310-606-2094. Muchas gracias, nuestro director estaba ahí para recordármelo porque se me estaba escapando de mi mente. Entonces, un excelente día para todos les deseo y hasta la próxima oportunidad.